En Radio Ágape presentamos Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Cristo en las Escrituras. En el programa de hoy, nuestro programa número 35, estaremos continuando con nuestro comentario al libro de Génesis y continuaremos en el capítulo 25 de Génesis. Así que te invito a acompañarnos en este programa, donde además nos apoyaremos en las hermosas canciones tanto para nuestra oración cantada como para nuestra alabanza, en las canciones de nuestro hermano Patricio Curinao, chileno, y si es chileno, es bueno. Soy tu hermano en Cristo, Rubén Chacón Villarroel, y gracias a Radio Ágape por esta bendición de permitir que nos podamos contactar para disfrutar juntos de las maravillas, de las preciosidades, de las hermosuras de nuestro amado Señor Jesucristo. Vamos entonces a comenzar nuestro programa número 35 con una oración cantada que ya hemos anunciado de nuestro hermano Patricio Curinao, chileno, además de mi hermano, mi amigo, con una oración. La particularidad de mi hermano Patricio es poner música a los salmos. Me parece una excelente idea cantar la palabra, cantar lo que está escrito, porque lo que está escrito está inspirado por el Espíritu Santo, así que no tenemos ninguna manera de equivocarnos cuando cantamos la palabra inspirada. Así que vamos a pedir a nuestro hermano Patricio que nos comparta su canción titulada ¿A quién tengo yo?, basada en el Salmo 73, que es un salmo de Asaf, un ministro de alabanza del Antiguo Testamento. Este es un salmo de Asaf, no es de David, aunque la mayoría de los salmos son de David. ¿A quién tengo yo? La frase completa de este salmo dice: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo aquí en la tierra. Son palabras grandes, profundas, no difícil de aplicar a la vida de cada uno, pero vamos a usarlas para orar a nuestro Padre y decir que la respuesta a esta pregunta, ¿a quién tengo yo?, tenemos al Señor, tenemos a nuestro Dios. Él es la porción, dice mi hermano Patricio en esta canción, en esta oración, dice: Él es nuestra porción y es nuestra porción para siempre. Así que comenzamos uniéndonos a la letra de esta hermosa canción para hacerla nuestra y dirigírselas ahora tú y yo juntos a nuestro amado Padre y a nuestro Señor Jesucristo, mediante el Espíritu Santo. ¿A quién tengo yo? ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Aquí
los cielos sino a ti, y fuera de ti nada deseo. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo. Aquí mi carne y mi corazón desfallece, mas la roca de mi corazón es Dios, es Dios, mi porción es Dios para siempre, es Dios. Dios para siempre, para siempre. Bien, amigos y amigas, estamos de regreso después de haber hecho esta oración o esta declaración al Señor de que solo lo tenemos a Él en los cielos y aquí en la tierra Él es nuestro deseo supremo. Que así sea, que el Señor sea nuestro mayor tesoro. Nuestro Señor Jesucristo, la perla de gran precio, por el cual vale la pena perderlo todo para ganarlo a Él. Bien, amigos y amigas, continuamos con nuestro comentario al capítulo 25 del libro de Génesis, donde a partir del versículo 19, Génesis 25, 19, se inicia la octava historia que contiene el libro de Génesis. Recuerden que son 10 historias que conforman este libro y en el 25-19 se inicia la octava historia que contiene este libro y que tiene por título la historia de los descendientes de Isaac. Y los descendientes de Isaac son dos mellizos, aunque la Reina Valera los llama gemelos, pero la NBI los llama mellizos. Es la historia de dos mellizos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Esaú recibe ese nombre a causa de ser un pelirrojo que tenía todo el cuerpo cubierto de vello. En buen chileno diríamos, era peludo el hombre. Pelirrojo peludo. Y el otro hijo, que nació segundo, que nació después de Esaú, se llama Jacob, o se llamó Jacob, a causa de que su mano
salió trabada del calcañar de Esaú. O, dicho de otra manera, salió tomando del calcañar a su hermano, del talón. Y de ahí entonces su nombre Jacob, que significa el que agarra del talón, y de ahí entonces se va a derivar dos significados negativos, ¿no?, que son la idea de suplantador y engañador. El que busca suplantar a otro, el que busca hacerse pasar por otro. Y veíamos en el programa anterior que esta lucha entre estos dos mellizos por la primogenitura, o sea, por quién nace primero, dado que la primogenitura comprendía bendiciones especiales para el primer varón nacido, esta lucha comenzó en los mellizos desde el vientre, de tal manera que Rebeca, la mamá, esposa de Isaac, tuvo que consultar al Señor y decirle: si mis hijos se pelean desde el vientre, ¿para qué vivo yo? ¿Qué sentido tiene seguir viviendo o tener hijos que se van a enemistar y se van a convertir en enemigos desde el mismo vientre? Y el Señor respondió la petición, la consulta de Rebeca. Y la respuesta fue que habían 2 naciones en el seno de Rebeca, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Es decir, que ellos no formarían el mismo linaje, sino que se formarían 2 pueblos. Ellos serían divididos como 2 pueblos. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y esta era la frase más importante que rescatábamos: y el mayor servirá al menor. Es decir, que la lucha por nacer primero, que ya tenían Jacob y Esaú en el mismo vientre de Rebeca, era una lucha absolutamente innecesaria, porque antes de nacer Dios ya había hecho una elección, y esa elección es: el mayor servirá al menor. Yo siempre me imagino que si estos bebés hubiesen podido saber que el elegido era el menor, el que naciera último, ninguno de los 2 habría querido nacer, y uno le habría dicho al otro: adelante, usted primero. Y los 2 se habrían dicho mutuamente esto, ¿no? Porque sabían que el elegido era el que naciera último. Pero como no lo sabían, por supuesto, de manera instintiva se produjo una lucha por nacer primero. Esa lucha la ganó Esaú. Esaú nació primero y se constituyó entonces en el primogénito. Y Jacob nació al último, sin saber que Dios había elegido soberanamente, de manera libre y gratuita, había elegido a Jacob. Pues bien, entonces esto nos plantea el tema de la elección en la Escritura. Nosotros fuimos, dice Efesios, elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿por qué quiero abordar este tema de la elección? Porque el Nuevo Testamento, de manera magistral, en la pluma del apóstol Pablo, va a pronunciarse sobre este tema de la elección, concretamente usando de ejemplo a Jacob y a Esaú. Así que por esa razón vamos a ir al Nuevo Testamento, a Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 9. En el capítulo 9, que podría considerarse este capítulo como un paréntesis junto con los capítulos 10 y 11 de la carta de Pablo a los Romanos. Repito, los capítulos 9, 10 y 11 podrían considerarse como un paréntesis, puesto que lo que Pablo trata hasta el capítulo 8 de la carta a los Romanos perfectamente puede continuarse en el capítulo 12. Y considerar estos capítulos 9, 10 y 11 como un paréntesis, donde Pablo considera, inspirado por el Espíritu Santo, considera importante
responder a la pregunta que le plantean sus opositores al evangelio que él predica, que si Israel ha fracasado, que es lo que postula el apóstol Pablo, ¿no significaría acaso entonces que si Israel ha fracasado, Dios ha fracasado? Y los opositores postulan eso. Si tú crees que Israel ha fracasado, entonces Dios ha fracasado. Y el apóstol Pablo pretende en este capítulo 9 responder que no. Que el hecho de que Israel haya fracasado no significa que Dios ha fracasado. ¿Y cuál es el argumento que él va a usar? Romanos capítulo 9, versículo 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado. No, yo no estoy diciendo, dice Pablo, que al decir que Israel ha fracasado, yo no estoy diciendo que la palabra de Dios haya fallado. ¿Y cuál es el argumento? Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Interesante el punto. ¿Qué quiere decir con eso? Que dice, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino que en Isaac te será llamada descendiente. Es decir, que hay un Israel dentro de Israel. Hay una descendencia dentro de la descendencia total o completa. Por lo tanto, ese es el argumento que va a usar Pablo para decir los escogidos, los llamados, no han fracasado. El Israel según la carne, sí. Dice, cuando la palabra es en Isaac te será llamada descendencia, dice, esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Es decir, no puedes contar como hijo de Dios a cualquier descendiente de Abraham. No. No es por ser hijos según la carne, no por ser descendencia de Abraham según la carne, no por eso los puedes contar como hijos de Dios. Sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Y de los hijos de Abraham, solo Isaac. Solo Isaac. Ese es el argumento. Entonces, claro, la masa de Israel puede haber fallado, pero no la palabra de Dios, porque la palabra de Dios constituye en hijos de Dios a los que por la fe en el Mesías que había de venir, son contados como descendientes. No es un derecho de la carne, no es un derecho de ser de la raza judía, no es por ser descendiente según la carne de Abraham, ni siquiera de Isaac, a menos que tengan la fe de Abraham, tengan la fe de Isaac. Entonces sí eres descendencia de Abraham en Isaac, porque en Isaac te será llamada descendencia. Entonces dice, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. ¿Recuerdan esa historia que ya hemos comentado en nuestros programas anteriores? Dios visitó a Abraham y le dijo, al tiempo de la vida, Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, atención, no basta ser hijo de Isaac o descendiente de Isaac según la carne. Dice, y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, se le dijo, el mayor servirá al menor. Que es lo que estamos comentando en Génesis 25. Allí entonces se le dijo, el mayor servirá al menor. Es decir, tampoco es garantía de ninguna cosa el ser descendiente de Isaac según la carne, porque Esaú es descendiente de Isaac, pero el elegido fue Jacob. Entonces los elegidos han creído, los elegidos por la gracia de Dios no han fallado.
pero no puede tomarse toda la descendencia según la carne. Hay un Israel entonces según la carne y hay un Israel según el Espíritu. Hay un Israel biológico, pero hay un Israel espiritual. Exactamente como hoy día, puesto que nosotros tenemos la fe de Abraham y no somos judíos, sin embargo somos hijos de Abraham por medio de la fe. Porque hemos tenido la misma fe de Abraham en que la simiente de Abraham es Jesucristo y en esa simiente han sido benditas todas las familias de la tierra. Y Pablo ya interpretó que eso significa que incluía a todos los gentiles y no solo a los judíos. Muy bien, entonces cuando Rebeca concibió de Isaac nuestro padre, se le dijo: el mayor servirá al menor. Me salté entonces el versículo 11, adrede para tener la frase que lo que se le dijo a Rebeca, el mayor servirá al menor. En el versículo 11 hay un paréntesis para explicar cuál es la idea de que se le haya dicho antes de nacer, antes de que nacieran Jacob y Esaú, se le dijera a Rebeca, el mayor servirá al menor. Dice el paréntesis: pues no habían aún nacido Jacob y Esaú, no habían aún nacido cuando Dios le dijo: el mayor servirá al menor. Ni habían hecho aún ni bien ni mal. Mire qué interesante este punto. Por supuesto, si no habían nacido, no habían hecho ni bien ni mal. Pero uno podría decir, pero Dios, que es omnisciente, sí sabía la conducta de cada uno de estos dos hijos. Pero aquí Pablo está diciendo, no se fijó en eso, no se fijó en la conducta que Dios en su omnisciencia previó de Jacob y de Esaú. El argumento es que no tomó en cuenta eso. No habían hecho ni bien ni mal. ¿Por qué? Porque Dios no tomó en cuenta eso. Dice, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Mire qué interesante. Qué tremendo. Se está diciendo que Dios no se fijó en el bien y el mal que ellos pudieran haber hecho durante su vida para que la elección permanezca firme, no por las obras. Es decir, no descanse en las obras, porque si descansa en las obras, es altamente inseguro. No tiene firmeza la elección. Porque eso querría decir que Dios te podría elegir hoy por tu buena conducta, pero mañana te tendría que desechar por tu mala conducta. Entonces, claro, Pablo para decir que la única manera para que el propósito de Dios conforme a la elección permanezca firme y seguro es que Dios determine, Dios elija, Dios haga una elección no por las obras, sino por el que llama. En otras palabras, la razón de la elección está en Dios y no en ti ni en mí. No puede estar en ti ni en mí. Es un acto soberano de la gracia de Dios. Te lo digo de otra manera. Si Dios hubiese en su omnisciencia considerado las obras de Esaú y de Jacob, ¿saben lo que habría pasado? Habría, por supuesto, tenido que desechar a Esaú, porque ya vamos a ver que la Escritura lo considera un profano, pero también tendría que desechar por la misma razón, con el mismo argumento, tendría que haber desechado a Jacob, porque él fue suplantador y fue engañador, y él obtuvo la bendición de su padre con mentira, con engaño. Y ya hemos comentado que el carácter de Dios, que no puede pasar por alto los grandes pecados, tampoco puede pasar por alto ni el más mínimo pecado, ni la más pequeña tiniebla, porque en Él no hay ningunas tinieblas, ni las más grandes ni las más pequeñas. De tal manera que habrían terminado los dos hijos habrían terminado desechados, reprobados.
La única manera que sea firme es que simplemente Dios eligió, por alguna razón que descansa en Él, por alguna razón que está en la decisión divina, en la voluntad de Dios. Ahora, amigos y amigas, el error que considero, esto lo presento de la manera más humilde posible, porque estos temas la Iglesia los ha conversado y los ha discutido, y ha habido controversia durante toda la historia de la Iglesia sobre estos temas como la elección. Pero en mi humilde opinión considero que el error ha estado en, por lo menos en este contexto que estamos hablando, la elección en el Antiguo Testamento, está en entenderlo como elección para salvación o para condenación. Y yo no veo que cuando Dios está eligiendo a Jacob, o cuando Dios determinó que el mayor, Esaú, servirá al menor, a Jacob, no lo está diciendo en términos de salvación o de condenación. Lo que está haciendo aquí Dios es determinar el linaje por medio del cual va a venir el Mesías, como ya lo hemos dicho. Entonces, cuando Dios escoge a Isaac, hijo de Abraham, y no a Ismael, no significa que es para condenar a Ismael. De hecho, a Ismael lo bendijo por ser hijo de Abraham. Lo que está determinando es que Ismael no va a formar parte del linaje del Mesías, no va a formar parte del pueblo del linaje del Mesías, pero eso no significa que cuando este Mesías aparezca en el mundo y haga la obra que realizó, que llevó a cabo mediante su muerte y su resurrección, eso no significa que esa muerte no incluya también la redención o la posibilidad de redención para Ismael y para cualquier otro hijo de Abraham que no fue elegido para ser parte del linaje del Mesías. No sé si me explico, pero no tenemos que mirar la elección de Dios, por lo menos en el Antiguo Testamento, en términos de condenación o salvación. Claramente Dios va haciendo una separación. Ismael sigue siendo hijo de Abraham, Esaú sigue siendo hijo de Isaac, y por lo tanto está de alguna manera bajo la bendición en la medida en que ellos permanezcan fieles al pacto del pueblo de Dios. Y la elección va recorriendo toda la Escritura. De hecho, imagínense, Jacob va a tener 12 hijos y una hija, y Dios va a escoger a Judá, el cuarto hijo varón, lo va a escoger para que a través de él prosiga desarrollándose el linaje del Mesías. ¿Qué significa? Que a los otros 11 hijos de Jacob fueron desechados, fueron despreciados, no fueron salvos, y que la salvación solo corrió a través de la descendencia de Judá. No. Por supuesto que no. ¿Se entiende, no? Entonces, no confundir la elección. ¿Y por qué digo por lo menos la elección en el Antiguo Testamento? Porque en el Nuevo Testamento ya vimos el texto de Pedro, capítulo 1, primera carta de Pedro, capítulo 1, en la salutación, dice entonces que fuimos elegidos según la presencia de Dios Padre. Cuando hablamos de salvación o de condenación, lo que determina esa elección es si tú has creído o no has creído. O sea, los que quedan reprobados no es porque hay una elección arbitraria de Dios que Él determinó que tú te perdieses o que te salvases, sino fue en base a la presencia de Dios Padre, que pudo ver anticipadamente tu fe en Cristo o tu rechazo de Cristo. Así que en esta mañana o en este día, en nuestro programa número 35, te hacemos
te hago nuevamente el llamado en el nombre del Señor a creer en Jesucristo. Eso es lo que determinará tu elección para salvación o para condenación. El haber creído en Jesucristo. Si has creído en Jesucristo, te puedes perfectamente considerar elegido de Dios. Elegido desde antes de la fundación del mundo, porque fuimos escogidos en Él, en Cristo. Elegidos en Cristo antes de la fundación del mundo. ¿Qué quiere decir eso? No es simplemente elegidos antes de la fundación del mundo, sino elegidos en Cristo. O sea, en función de Cristo, en virtud de Cristo, tomando en cuenta a Cristo. Eso es lo que determina tu elección para salvación o para condenación. Ese es por lo menos mi entendimiento. ¿Ok? Entonces, pero para efectos de la elección para constituir el linaje del Mesías, ese es un acto absolutamente soberano de Dios. Entonces, ¿por qué digo esto? ¿Por qué hago este comentario? Porque además, Pablo pregunta lo siguiente. Bueno, si antes de nacer, cuando dos personas no han hecho bien ni mal, resulta que Dios ya hace una elección y dice el mayor servirá al menor, la pregunta es, entonces, ¿hay injusticia en Dios? ¿Qué pues diremos? ¿Que hay injusticia en Dios? Noten que si la respuesta a esta pregunta hubiese sido que Dios tomó en consideración en su omnisciencia las obras de Esaú y de Jacob, uno diría, bueno, no hay ninguna injusticia, pues Dios escogió al menos malo. Resulta que Esaú aparece como más malo que Jacob, porque Jacob también es un pecador, pero a lo menos quería, a lo menos anhelaba las cosas de Dios, por lo menos las ambicionaba. El otro profano las menospreció y dijo, no, estas cosas no tienen valor. Entonces la pregunta no habría sido necesaria. ¿Pero por qué surge esta pregunta? ¿Hay injusticia en Dios? O sea, ¿Dios comete injusticia cuando está eligiendo a uno y no eligiendo al otro? Y Pablo responde, en ninguna manera. En ninguna manera. Y aquí uno esperaría otra vez que dé una respuesta desde el punto de vista humano, recurriendo otra vez a lo mejor a la conducta de las personas, como que si Dios pudiera escoger a los buenos y desechar a los malos, en circunstancias que ya sabemos que si Dios hiciese eso, no podría escoger a ninguno. Pueden haber unos más malos que otros, pero finalmente todos, ante el que es todo bueno, ante aquel que es absolutamente bueno. Entonces no hay nadie que no sea malo delante de él. Responde a la pregunta, ¿hay injusticia en Dios? En ninguna manera. Y mira la respuesta, pues a Moisés dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Es decir que esto está en el resorte de Dios. Esto es resorte de Dios disponer, porque nadie merece. Eso está diciendo, yo voy a tener misericordia del que yo tenga misericordia. Yo soy libre para ejercer la misericordia en quien yo quiera, porque no es la misericordia un derecho humano. ¿Qué es la misericordia? La misericordia es tener compasión por el mísero. La palabra misericordia es una palabra compuesta de mísero y de cardia. Cardia significa corazón, tener corazón con aquel que no merece que se tenga corazón. No es un derecho, no es una obligación. La misericordia es algo absolutamente libre, gratuita y un acto soberano del que hace misericordia.
porque el otro no la merece. No tiene derecho a ella. Pero la persona misericordiosa se conmueve, se compadece. Su corazón se inflama y entonces manifiesta compasión por el mísero. Entonces le dice Pablo, toma las palabras de que Dios le dijo a Moisés y responde a la pregunta: no puede haber injusticia porque Dios tiene misericordia del que quiere tener misericordia. Y Él se compadece del que Él quiera compadecer. Entonces Pablo viene y toma ese versículo y en el 9:16 dice: sí, que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Porque después de la caída, Génesis capítulo 3, después de la caída, ningún ser humano tiene derecho a nada de lo de Dios. Por lo tanto, todo favor de Dios para con la raza humana, con los hombres, es un regalo inmerecido, es un don inmerecido. Eso es gracia, favor inmerecido. Por lo tanto, uno no puede venir a Dios a reclamarle y decirle: ¿por qué yo no? ¿Por qué este sí y yo no? Me estoy refiriendo exclusivamente a la elección para formar parte del linaje del Mesías. Reitero, para que no lo asociemos con salvación o condenación. Y ahí el acto es soberano de Dios porque Dios no está obligado con nadie. Y así como pongo yo en un comentario a mi libro donde comento el libro de Génesis, que lo titulé precisamente La elección, regalo inmerecido, coloco: porque Dios no está obligado con nadie, puede estar abierto a todos. Si a Él le place, y a Él le plació. A Él le plació. Es decir, ni Saúl ni Jacob tienen derecho a nada, pero a Dios le plació escoger a Jacob. ¿Cómo puede haber injusticia en Dios si Dios decidió dar una dádiva a aquel que no la merecía? ¿Qué dádiva le está dando en este caso a Jacob? Le está diciendo: de tus entrañas yo voy a sacar al Salvador de todos los hombres, de tu descendencia, de tu pueblo Jacob. Yo voy a traer al Mesías al mundo, que será Salvador de todos los hombres, de los hombres de todas las épocas, desde Adán hasta el último que nazca, y de toda clase de hombre. Voy a ser el Salvador. Y todos aquellos que nacieron antes de Cristo, pero que por la fe de alguna manera miraron o reconocieron o experimentaron en su propia vida la necesidad de un Salvador, ese Salvador, cuando apareció, es el Salvador que ellos anhelaron, necesitaron, reconocieron, aspiraron, lo miraron de lejos, lo desearon. Cualquiera haya sido la forma en que estos miraron hacia arriba, hacia el cielo o hacia adelante, en el futuro, anhelando la necesidad, reconociendo la necesidad de un Salvador, porque en su propia experiencia particular, no importa el pueblo, no importa la cultura donde hayan estado, donde hayan vivido, pero si tuvieron esta experiencia, bueno, ese Salvador es nuestro bendito Señor Jesucristo. Pero el canal por el cual Dios iba a traer a ese Salvador fue un acto de gracia, de la gracia soberana de Dios, y que está en el solo arbitrio de Dios. Así que no puede haber injusticia, puesto que esto está en las puras manos. Y para que quede más claro te digo lo siguiente: ¿y si Dios hubiese decidido no salvar? Y por lo tanto no es necesario construir este linaje del cual nacerá el Salvador del mundo. Dios estaba en su legítimo derecho de hacer.
No hay injusticia, no habría injusticia. Nosotros, de manera justa, merecida, de manera legítima, nos merecemos lo que la caída, que fue responsabilidad nuestra, nos trajo. ¿Para qué ocurrió? Que Dios tuvo misericordia. Así que gloria a Dios que tuvo misericordia de Jacob, porque al tener misericordia de Jacob, tuvo misericordia de todos nosotros, incluso de Esaú, incluso de Ismael, incluso de los demás hijos de Jacob que no serán escogidos, no serán elegidos para formar parte del linaje del Mesías. Bendito sea el Señor. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino que este asunto se resuelve de nuestro Dios, que le ha placido tener misericordia. Y entonces dice, para mostrar que Él se compadece del que quiere, dice, porque la Escritura dice a Faraón, para esto mismo te he levantado para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece. Claro. A ver si el Señor nos da una mente espiritual para entender esto, que choca contra la soberbia humana y contra el concepto de justicia humana. Nuestro concepto de justicia es distributiva, que Dios le debe dar a cada uno según lo que merece, según lo que es justo. Pero ese concepto no sirve para nada acá, porque si Dios le da a cada uno lo que merece, estamos todos condenados. Dios no puede elegir a nadie. La elección es de gracia y de misericordia. Así que Dios tiene misericordia y al que quiere endurecer, endurece, como lo hizo con Faraón. ¿Pero para qué lo endureció? Para mostrar en Faraón su poder. Y para que su nombre, por causa de la manifestación de su poder, su nombre sea conocido por toda la tierra, sea anunciado por toda la tierra. No hay otro Dios como el Dios de Israel, que humilló a los dioses de Egipto. Solo Dios es Dios y los demás que se llaman dioses no son Dios. Aleluya. Hay un solo Dios verdadero. Por definición filosófica tiene que ser así. Si hay un Dios, ese Dios tiene que ser único, no puede haber otro. Así que los otros son dioses falsos. Dioses hechos a la imagen de la mente humana, de la concepción humana. Entonces, Dios puede hacer ese uso. Dios tiene todo el derecho. Es tan así que entonces va a surgir la pregunta en el 9:19. Mire cómo Pablo, lejos de ir resolviendo el problema que está planteando, como que pareciera que lo va complejizando más, lo va empeorando más, porque entonces dice en el 19, adelantándose al cuestionamiento que le harán sus opositores, dice, pero me dirás, ¿por qué pues sin culpa? Entonces, si Dios hace lo que quiere, ¿por qué culpa a las personas? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Es fuerte, ¿no? Es fuerte el argumento e importante. Bueno, si Dios es el que de quien quiere tiene misericordia, no depende del que quiere ni del que corre, y al que quiere endurecer lo endurece, bueno, entonces los hombres no tenemos culpabilidad. Somos marionetas de Dios. Dios hace lo que quiere con los hombres y de todas maneras, dicen los opositores, cuestionando el planteamiento del apóstol, dice, entonces no tiene sentido que Dios culpe a las personas, todas las personas son inocentes, pero lo que vemos es que Dios hace juicio y Dios hace a los hombres responsables de sus actos. O sea, por una parte, Dios es soberano y
y por otra el hombre responsable. ¿Cómo es eso? Y la respuesta de Pablo en el 9:20 es: mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? Hermanos queridos, ¿reconocemos la potestad que tiene Dios? ¿O la cuestionamos? ¿La reconocemos o no? ¿Tiene Dios la potestad o no? ¿Quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Puede el barro decirle al que lo formó: ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Vuelvo a reiterar, para no provocar malos entendidos, que no me estoy refiriendo, y creo que Pablo no se está refiriendo aquí a la salvación y a la condenación eterna. A la condenación y a la salvación eterna. No. Estamos viendo el sentido de la elección en el Antiguo Testamento. Así que, miren cómo termina esto. Dice: ¿qué pues diremos? Me salto al 9:30. Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué quiero terminar con este versículo, el 9:30 y 31? Porque lo que está diciendo es que Israel fracasó no por una elección de Dios, porque al revés, ellos fueron elegidos por Dios, pero porque la procuraron alcanzar por las obras de la ley y no por la fe. O sea, para Pablo la causa del rechazo es justamente pretenderla por obras y no por la fe. Y los gentiles, nosotros, que no íbamos tras una justicia, la hemos alcanzado porque la alcanzamos por medio de la fe, por creer. Entonces finalmente Pablo recaba en que lo determinante ahora para los términos de salvación y condenación es creer o no creer. ¿La quieres alcanzar por ti mismo? ¿La quieres alcanzar tratando de ser buenito? ¿La quieres alcanzar por medio de las obras, de tu buena conducta, de tu comportamiento? Bueno, si vas por ese camino, al igual que Israel, no la vas a alcanzar, la justicia. La única posibilidad de alcanzarla es como la hemos alcanzado los pecadores gentiles, por creer por medio de la fe en Jesucristo. Así que Israel no la alcanzó porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley. Y si quieres ir por obras de la ley, tu conducta tiene que ser como la de Jesucristo. Ni más, pero por ningún motivo menos. O sea, ¿con quién vas a tropezar si vas por medio de la conducta o por medio de las obras? Vas a tropezar con Jesucristo, porque Él es la norma. Él es la norma. Me refiero a la norma de conducta, si quieres ir por la conducta. No, lo que tienes que hacer es ir por medio de la fe en Jesús. Yo creo que Él es santo. Yo creo que Él es perfecto. Yo creo que Él es mi Salvador. Él cumplió, yo no. Él agradó, yo no. Amén, amigos. Hagamos un alto aquí. Y sigamos con una hermosa canción de nuestro hermano Patricio Curinao, chileno. Si es chileno es bueno. Y él le puso música también al Salmo 36, versículos 5 al 7. Y te invito ahora para que disfrutemos y nos unamos a su letra, a la letra de este salmo, al cual él le puso música, y confesemos la misericordia de Dios. Tú no tenías derecho a la misericordia, pero Dios tuvo misericordia de ti, y de mí, y de todos los que creemos en Jesucristo. Vamos adelante con esta hermosa alabanza.
los cielos llega tu misericordia, y hasta las nubes alcanza tu fidelidad. Hasta los cielos llega tu misericordia, y hasta las nubes alcanza tu fidelidad. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso bajo tus alas me ampararé. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso bajo tus alas me ampararé. Hasta los cielos llega tu misericordia, y hasta las nubes alcanza tu fidelidad. Hasta los cielos llega tu misericordia, y hasta las nubes alcanza tu fidelidad. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso bajo tus alas me ampararé. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia, por eso bajo tus alas me ampararé. Me ampararé. Me ampararé. Bien, amigos y amigas, hemos llegado al final de nuestro programa proclamando las misericordias del Señor. Espero que, a la luz de lo que hemos conversado, las misericordias del Señor tengan un sabor más dulce a partir de ahora. Sus misericordias sean todavía más valoradas por su pueblo. Él se compadeció. Él quiso compadecerse. Solo nos queda y nos resta agradecer. Solo nos resta ser agradecidos cada día, porque sus misericordias nunca decayeron. De otra manera habríamos sido consumidos, y ellas son nuevas cada mañana. Cada mañana Dios, porque así lo decidió y lo quiso, así su corazón reacciona. Cada mañana sus misericordias comienzan como si fuese la primera vez. Bendito el Señor. Bien, amigos, nos encontramos en un próximo programa. Buen día. Benditos somos. Chao. En Radio Ágape hemos presentado Cristo en las Escrituras, junto al pastor Rubén Chacón.